Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar lo que es la práctica número 5 del Laboratorio de Electrónica de Potencia 1, que hace referencia a un rectificador trifásico de onda completa semicontrolada. ¿Cuáles van a ser las especificaciones que va a tener este circuito? Va a tener un ángulo de disparo de 30 grados, va a disponer de una carga resistiva inductiva con una FEM, donde los valores de la resistencia van a ser 100 ohmios, la inductancia de 1 milihenrio y nuestra FEM va a ser de 25 voltios. La fuente de alimentación de este circuito va a ser una fuente trifásica conectada en y un voltaje de línea neutro de 120 voltios RMS, y todo esto a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar en los oscilogramas al final de que hagamos la configuración del circuito? Vamos a verificar los voltajes y las corrientes a la salida, los voltajes y las corrientes de cada uno de los semiconductores, haciendo referencia a semiconductores, son los tiristores, los diodos, y lo que van a ser los valores de voltaje y corriente en la fuente de alimentación. Entonces, para esto de aquí, nosotros vamos a usar la herramienta Simulink. Vamos a empezar primero conectando la fuente. Vamos a buscarla como AC Voltage Source. Vamos a necesitar tres de ellas conectadas en Y. Adicional a esto, vamos a conectar, vamos a conectar tres, que serían, vamos a conectar 1, 2, 3, 4, 5, serían 6 medidores de voltaje para poder hacer la medición tanto de línea a línea, de línea a neutro y, y así de cada una de las fuentes. Entonces, a ver, esto todavía no lo vamos a conectar. Primero vamos a conectar Tiristor. Tenemos los tiristores. Listo. Y esto va a ir conectado aquí a uno, dos y tres. A este de aquí vamos a llamarlo Tiristor uno. A este lo vamos a llamar como TH3 y se va a llamar CTH5. Estos nombres estamos poniendo, vamos a irlos poniendo respecto a cómo va a ser el funcionamiento del circuito cuando se vayan a estar activando. Ahora, como este es un circuito semi-controlado, vamos a utilizar un diodo para la otra parte de la rectificación. Entonces, dos, y aquí está el tercero. A este vamos a llamarlo como diodo 4. Este va a ser diodo 6. Y por último, este va a ser el diodo 2. Listo. Entonces, esto todavía no está. Vamos a... Entonces, vamos primero a tener un medidor de corriente. Con esto vamos a poder ver la corriente que va a estar pasando por la primera fase. También vamos a necesitar otro.
Este lo vamos a conectar aquí para poder visualizar, para poder ver el comportamiento de la corriente en el tiristor. Aquí se va a conectar así. Conectado aquí. Y este otro lado vamos a conectar. Sí, a ver, espera. Ahora sí. Entonces aquí vamos a poder, aquí vamos a visualizar lo que es la corriente en la fase A. A un lo que go to va a ser que va a ser mi corriente que va a pasar por A. Y asimismo vamos a colocar aquí un bloque go to para visualizar en cambio lo que va a ser la corriente por el resistor 1. Adicional a esto vamos a necesitar un pulse generator que va a generar el disparo a nuestro resistor en el momento que nosotros lo activamos. Y asimismo vamos a colocar un bloque go to aquí para poder visualizar justamente el disparo del bloque. Entonces vamos, ahora estas mismas configuraciones que hemos realizado aquí las vamos a hacer para las otras líneas. Entonces, así mismo aquí vamos a conectar esto así, que va a ser mi corriente en B. Entonces, voy a conectar aquí, tengo aquí el director, vamos a tener un bloque go to, este va a ser para corriente del director 3. Lo conectamos aquí y vamos a igualmente requerir de un generador de pulsos y un bloque GoTo para visualizar vamos a visualizar cómo cuando se acciona este pulso. Este va a ser pulso PH del diristor 3. Ya, esto va. Sí, listo. Y por último tendríamos de la otra línea, copiar esto. Esto de aquí va a ir conectado a la línea 3 y esta va a ser mi corriente que pase por C y asimismo esto va a ir conectado acá al último thyristor, pero aquí estamos olvidando del medidor de corriente. Entonces esto va a ser para la corriente que va a circular por este thyristor. De esta manera.
esto de aquí. Listo. Y necesitamos también un generador de pulso y asimismo vamos a crear un bloque GoTo con el cual vamos a visualizar el pulso cuando se accione este tiristor. Ya, un poco más acá. Adicional a esto, ya una vez que tenemos estas configuraciones, vamos a hacer algo similar para la parte de los diodos. Vamos a tener a copiar esto. Vamos a conectar esta parte aquí y esta parte aquí. Entonces esta va a ser la corriente que pasa por el diodo 4. Va a ser la corriente que pase por el diodo 6. Y por último, la corriente que pasa por el diodo 2. Ya. Y y estos van a estar conectados entre sí. Aquí nosotros vamos a visualizar, aquí vamos a tener para poder observar la corriente a la salida de este bloque rectificador. Y asimismo, dentro de la parte de los diodos, vamos a conectarlos de manera que se hizo en la parte superior. Bien. Ahora, también vamos a necesitar unos medidores de voltaje para poder observar el comportamiento de los voltajes en cada una de las líneas. Entonces, este lado lo conectaremos aquí, este es el centro, y esto va a ser el voltaje de la línea AB. Y así mismo vamos a visualizar ahora al contrario, vamos a visualizar el voltaje de BA. Entonces vamos a poder visualizar tanto cuando va en este sentido como cuando va en el sentido contrario. Y vamos a hacer las mismas configuraciones para la parte inferior. Entonces sería esta de aquí, voy a conectar a la línea B y esta es la línea C. Por lo tanto, este va a ser mi voltaje de la línea BC.
mismo, primero vamos a conectar ahora de aquí y el otro a la línea. Entonces, lo que nosotros vamos a poder visualizar aquí va a ser el voltaje de CB. Y por último tendríamos lo que es el voltaje de la línea C con la línea A. Entonces, este de aquí, va a ir conectado aquí. Y este va a ir conectado hasta la primera línea, que va a ser la línea A. Y por último sería este conectado aquí. Y este conectado hasta la línea A. Entonces, nosotros lo que vamos a visualizar aquí va a ser, va a ser el voltaje de la línea C con A y su inversa, que sería el voltaje de la línea C. Listo, entonces aquí, aquí tenemos la parte del circuito donde está nuestra fuente. Simplemente vamos aquí a visualizar lo que es cada uno de sus voltajes y las corrientes que van a salir de cada una. Aquí tenemos nuestro bloque rectificador y necesitaríamos simplemente ahora configurar lo que es la carga. En este caso va a ser una carga del tipo RL, donde como nos indicaba la práctica va a ser una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 1 megaohm, de 1 mili. 100 y aquí lo dejamos. ¿Listo? Esto va a ir conectado aquí. Y por último vamos a necesitar una fuente DC que va a ser nuestra FEM, un valor de 25 voltios. Y asimismo vamos a tomar una de estas. Y este va a ser nuestro voltaje a la salida del sistema. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que configurar? Vamos a tener que configurar justamente lo que es cada una de nuestras fuentes, de las fases de nuestra fuente. Entonces, primero va a ser una fuente de 120 voltios RMS, que sería 120 raíz de 2 y una frecuencia de 60 hercios. Ahora, debido a que es una fuente trifásica, entonces para la siguiente fuente, asimismo va a estar a 120 voltios RMS, que sería así, pero va a tener un desfase de menos 120 grados. Y por último, tendremos la fase CN, que va a ser 120 voltios raíz de 2. Y esta va a estar a un desfase de menos 120 grados. Nosotros a este vamos a llamarlo como voltaje de la línea de A a neutro, que va a ser mi voltaje de B a neutro,
Por último tendremos lo que es el voltaje de CN. Ahora vamos a configurar lo que es los pulsos de cada uno de los tiristores donde se va a realizar, donde se van a ir accionando para que funcionen como los diodos originalmente. Entonces, primero que nada, vamos a cambiarle aquí el periodo, va a ser de 1/60, que sabemos que tenemos 360 grados. Y en lo que es el desfase, vamos a configurarlo como 1/60 por, sería, es 1/60. Ya, que va a ser a los 30 grados, que es el momento en el que está funcionando nuestro tiristor. Entonces vamos a multiplicarle por 12, por 1/12. Ahora, como nosotros, el comportamiento de esto va a ser de que a los 30 grados recién va a dispararse, entonces nosotros vamos a tener que adicionarle otros 30 grados más, que va a ser cuando ya funcione nuestro tiristor. Entonces nuestro disparo va a ser desde el origen, nuestro alfa va a ser desde el origen acá, va a ser justamente a los 30, desde los 30 comenzamos a contar 30 grados. Entonces por eso es que hacemos, en cuanto al desfase, le pondríamos 1/60 por 1/12 y lo volvemos a sumar. Ahora, para el siguiente, asimismo el periodo lo hacemos como 1/60 y el desfase va a estar a los 30 grados del origen y adicional a eso va a estar a 60 por, ya, sería a lo mismo, 1/60, pero ahora multiplicado por 5/12, que va a significar a los 150 grados, recordando que se toma en cuenta que estaba primero desfasado 30 grados y con eso completamos el desfase total para que se pueda generar el pulso en el correcto. Para nuestro último pulso, asimismo va a estar a una amplitud de 1/60. No, el periodo va a ser 1/60. Y asimismo los 30 grados del desfase original. Y ahora va a ser multiplicado por 3/4 y va a ser a los 270 grados. Aplicamos, ok. Y nuestro tiempo de muestreo va a ser de 2 por 1/60 grados. Listo. Ahora, una vez que ya está todo configurado, vamos ahora sí a colocar los bloques PROM para con esto poder observar en nuestro scope cómo va a funcionar nuestro sistema. Entonces, scope aquí, en este caso va a ser, vamos a configurarlo para poder tener poder visualizar 7 valores. Entonces vamos a ir acá. Select 3, 4, mantenemos presionado, bajamos 5,
Son 3, 4, 5, 6, 7. Y va a tener así unas 7 entradas. Entonces nosotros podemos observar que ya tiene los espacios para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, digo 7 visualizaciones y entradas y abiertas van a ser 7. Listo. Entonces aquí vamos a utilizar un bloque de MUX, un bloque multiplexor, un bloque conocemos como MUX. ¿Ya? En el cual vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5. Serían 6 entradas. Estas 6 entradas van a ser justamente de cada una de los voltajes. Ya, ahora sí. Entonces en esta de aquí, en la primera entrada vamos a visualizar cada uno de los voltajes de nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a colocar un bloque from, que en el primer caso vamos a tener el voltaje de AB y su inversa. Voltaje de BA. En el siguiente tendremos el voltaje de la línea BC con su respectiva inversa, que va a ser la línea CB. Y por último, vamos a visualizar el voltaje de AC y el voltaje de CA. Listo, entonces esa va a ser nuestra primera entrada. Vamos ahora, para las dos siguientes entradas, vamos a observar lo que es el valor del voltaje a la salida y la corriente a la salida de nuestro sistema. Muy bien, ahora vamos a requerir de otro bloque multiplexor, en el cual vamos a ir, a ver, nos vamos a usar 3 bloques multiplexores para poder visualizar los comportamientos de los semiconductores cuando se acciona. Entonces, en el primero vamos a visualizar la acción del tiristor 1 y del diodo 4. Siguiente, vamos a ver al tiristor 3 y al diodo 6.
Por último, tendríamos al tiristor 5 y nuestro diodo número 2. Entonces, y en el último canal vamos a observar lo que es el funcionamiento de nuestro. Vamos a ver el comportamiento de nuestros, del disparo de nuestros tiristores. Vamos a observar justamente el momento en el que se disparen. Este aquí, este acá y por último este acá. Entonces aquí vamos a ver el pulso del tiristor 1, pulso del tiristor 3 y el pulso del tiristor 5. Primero vamos a guardarlo como eh, ya completa semicontrolada. A ver, ya. Está la corriente de cada uno, pero no vamos a requerir en este. Vamos a ver más el funcionamiento. Entonces mandamos a correr el programa. Ya. Estamos olvidando del bloque Power E. Ahora sí, guardamos y mandamos a correr nuestra simulación. A ver, parece que hay un problema. Que no es. No está conectado. Listo. Entonces, aquí nosotros podemos observar cómo nuestra onda empieza en cero y tenemos nosotros nuestro desplazamiento a 30 grados, que nosotros al hacer la conversión, eh, 1.415 por sería 1/60 dividido para 1/60.
Aquí me faltan los 1000. Y entonces vemos que aproximadamente va a ser a los 30,54 grados que está tomado aquí. Eso ya se varía dependiendo, bueno, de cómo nosotros aquí tengamos tanta precisión con el cursor. Entonces vemos que a los 30 grados, a partir de estos 30 grados, nosotros vamos a hacer el conteo. Desde aquí va a comenzar a contar para realizar el disparo. Entonces vemos que justamente está aproximadamente al mismo valor de 1,4 milisegundos. Entonces ahí es cuando vemos que se acciona nuestro primer tiristor. Entonces aquí nosotros podemos observar, el primer tiristor se acciona. Entonces aquí la primera es del voltaje de la salida. El voltaje de la salida, como podemos observar, es similar a la corriente. El comportamiento es similar debido a que es una carga receptiva e inductiva. Ahora, aquí vamos a observar el comportamiento de tanto en el primer caso va a ser de el tiristor 1 con el diodo 4. Entonces, observamos como al principio el tiristor 1 se acciona, ya entonces aquí el tiristor 1 se acciona, se mantiene aquí. En ese momento, cuando ya comienza a bajar, ya cuando la corriente, el voltaje está volviendo, vemos que se acciona, en este caso es diodo, el diodo 2. Entonces, nuestro sistema va funcionando así, avanza, sale por aquí la corriente y regresa por este diodo de aquí. Y se completa el circuito. Eso para el caso del en la primera, en el primer espacio. Entonces, eso es lo que observamos aquí, cómo funciona primero el diodo, el tiristor 1, y al mismo tiempo se acciona el diodo 2 después de un cierto tiempo, ya cuando comienza a funcionar. Asimismo, ya cuando se genera el segundo disparo, observamos como aquí el diodo 2 se mantiene activado y de igual manera se acciona, en este caso es el tiristor número 3. Avanza y ahora vemos cómo se va a accionar el diodo 4. Entonces, asimismo, nuestra corriente va a avanzar por este punto, va a salir, va a completar el circuito y va a volver por el diodo 4 para completar. Y así sucesivamente vemos cómo se van accionando uno a uno hasta que completan aquí un periodo. Entonces vemos cómo se acciona. Tiristor 1 y diodo 2. Tiristor 3 y diodo 4. Tiristor 5. Sí, tiristor 5 y el diodo 6. Hasta que vuelve a inicializar todo el sistema. Entonces, eso sería el funcionamiento de nuestro sistema de un rectificador trifásico de onda completa semicontrolada. Semicontrolado por el hecho de que no podemos controlar el momento en el que se accionan estos diodos. Simplemente se está haciendo en esta parte de aquí del circuito de rectificación
cuando pues, generamos los pulsos en cada uno de los tiristores. Muchas gracias.